¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. La Fuerza Aérea Ecuatoriana cumple 99 años de creación y en Quito se cumplieron los actos conmemorativos. María Gracia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Durante la ceremonia se hizo referencia a lo sucedido en las protestas y el papel que jugaron las Fuerzas Armadas. Andrea Samaniego nos tiene más información desde la base aérea de la capital. Hola, Andrea, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Así es, el día de hoy se conmemora el 99º aniversario de la creación de la aviación nacional y el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Durante este evento, algunas autoridades asistieron, como el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, también miembros del gabinete presidencial y también la cúpula militar del país, entre otros. El comandante de las Fuerzas Aéreas se refirió a lo sucedido durante los 11 días de protestas. Sostuvo que estas jornadas estuvieron orquestadas por ciudadanos que buscaron desestabilizar al país. En el mismo sentido también habló el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Escuchemos lo que dijeron. Pudimos evidenciar las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en tareas sin respaldo a un marco legal, debiendo resaltar el valor del soldado ecuatoriano, que sin su armamento de dotación y bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza, enfrentaron turbas enardecidas que fueron utilizadas por mezquinos intereses de grupos ideológicos que pretendían desestabilizar el país, apoyados por bandas extremistas y delincuentes solapados. Lo que ocurre en nuestro país ocurre a nivel regional. Un plan orquestado y articulado para socavar las bases de la democracia. Que aprovecharán cualquier ocasión para generar agitación e incertidumbre, llegando a niveles de violencia nunca antes vistos en nuestro país. Para combatir con éxito estas nuevas amenazas, debemos seguir fortaleciendo nuestra institucionalidad y preparando a nuestra fuerza pública con el objetivo de prevenir y desarticular para que lo vivido nunca vuelva a ocurrir en nuestro país. Además, desde la FAE agradecieron el respaldo que ha dado el gobierno nacional a esta institución pese a la crisis económica para tener proyectos de inversión y fortalecimiento que es de una suma de 70 millones de dólares, sobre todo para la compra y adquisición de helicópteros y aviones. Esta ceremonia concluyó con un desfile de los militares de la Fuerza Aérea. Nosotros ya le contamos más detalles en el Noticiero Estelar. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, para ti también y muchísimas gracias por esa información. Inició el juicio en contra del asambleísta correísta Jofre Poma, el prefecto de Sucumbíos y 7 personas más por su presunta participación en el delito de paralización de servicios públicos, una infracción que tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Daniela Valencia informa. Por considerar que la infracción que se juzga corresponde a un delito en contra de la seguridad del Estado ecuatoriano, el juez nacional David Hacho declaró como reservada la audiencia de juzgamiento en contra del asambleísta correísta Jofre Poma, del prefecto de Sucumbíos Amado Chávez y 7 personas más por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público. Ellos fueron detenidos en la provincia de Sucumbíos durante las manifestaciones en contra de las medidas económicas del gobierno anunciadas la primera semana de octubre. Hacer un procedimiento directo durante las primeras horas de esta diligencia se abocó los vicios de nulidad que alegan las partes procesales. El juez nacional suspendió esta audiencia para referirse respecto a la validez procesal. De ser así, automáticamente iniciará el juicio contra los procesados. Por los procedimientos que se han efectuado dentro de este juicio, es de que definitivamente quieren llegar a resolver la culpabilidad a toda costa. El legislador Jofre Poma fue detenido el 7 de octubre en el área de bombeo de crudo de la petrolera estatal Petroecuador en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. A él se lo acusa junto con 8 personas de haber impedido que 3 operadores continuaran con sus actividades, lo que impidió que se bombearan 31.287 barriles de petróleo con un perjuicio para el Estado de $1.700.000. Los asambleístas correístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga iniciaron el proceso de trámite de solicitud de asilo en la Embajada de México en Ecuador. Así lo manifestó el presidente de la Asamblea, César Litardo. El Consejo de Administración Legislativa decidió ayer suspender sus sueldos. En su reemplazo, acudirán los asambleístas alternos. Se mantiene de manera
provisional hasta que se resuelvan sus conflictos, su suspensión de sueldos y también la obligatoriedad de que sus alternos sean principalizados para no afectar el trabajo de la Asamblea. No han perdido su calidad de asambleístas, ellos tienen de acuerdo a la ley la posibilidad de solicitar este permiso como tal, y en ese sentido pues hasta que no haya una acción judicial o una solicitud en firme de una situación como esta, seguirán con su calidad de asambleístas. Mi presencia en estos días aquí en la Asamblea ha sido por el pedido de la compañera Gabriela Rivadeneira, quien es la asambleísta principal. Me ha pedido que venga a actuar en estos días de acuerdo a las sesiones del Pleno, y por eso mi presencia. No conozco oficialmente que el CAL haya ratificado eso, porque no tengo ninguna comunicación, no me ha llegado nada. Si eso lo pasara a los medios de comunicación y el pueblo ecuatoriano sabrá. Las caras visibles de la reciente protesta en contra de las medidas económicas del gobierno no son nuevas en las calles del país. Los dirigentes sindicales en algunos casos están desde hace décadas, pero esta vez las mismas caras se fundieron con la movilización indígena que terminó solo con una amenaza al gobierno. Esta es una decisión personal. Se los ha visto cada año y desde hace décadas en las calles. Son sindicalistas natos. No hay un perfil laboral público ni privado que los identifique, porque su trabajo gira en torno a las centrales sindicales, organizaciones sociales y de trabajadores de toda índole. Así se han sumado a cuanto reclamo han podido. El reciente paro de transportistas y la movilización indígena también los reclutó en una protesta para el olvido. Mesías Tatamuez recuerda sus primeros pasos en la dirigencia por el año 1970. En su primera empresa ya se hizo secretario general del sindicato. Reconoce que en sus dos únicas empresas privadas realizaba actividades sindicales y ya en la década de los 80 se vinculó a otras organizaciones sociales en las que ha rotado sin salario, pero con las llamadas dietas. De que vive del pequeño ayuda. Como trabajo a tiempo completo aquí en la central, por eso me liberaron para que esté a tiempo completo aquí en la central. Tatamuez no ha trabajado en el sector público, registra ingresos anteriores producto de las dietas, registra 69 viajes al exterior desde el 2005 hasta el 2019, en un promedio de 5 por año. No ha generado pago de impuesto a la renta y recibe salario de las organizaciones sindicales. Yo no he sido funcionario público. ¿Por qué no busqué? Y ni querían que estuviera en el sector público, porque querían dentro de eso. Por otro lado, a Nelson Erazo lo encontramos en su centro de operaciones desde hace varios años, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. 27 años enrolado en el municipio de Quito, pero los últimos 11 sin actividad alguna relacionada con su contrato. No, yo no soy trabajador administrativo, yo soy un trabajador de pico y pala. Yo soy uno de los que trabajaba en el tema de arbolización. Erazo ingresó al municipio de Quito en 1992 como funcionario. Desde el 2008 hasta el 2012 ha realizado actividades sindicales, más la remuneración municipal. Entre el 2012 y 2016 las mismas actividades sindicales con licencia con sueldo. Del 2016 hasta la fecha sigue realizando actividades sindicales, pero con una licencia sin sueldo. Conserva su puesto en la EMOP por 27 años. No ha generado pago de impuesto a la renta. Asegura que debe volver en diciembre al municipio. No obstante, podría ser reelecto en la UGTE. Ya es una cuestión que tendría que resolverlo con una empresa de obras públicas. ¿Y seguirá el puesto del municipio ahí guardado? Todo depende de lo que ocurra. Nada es seguro, ¿no es cierto? Puede ser que me toque retornar a mi puesto de trabajo. Y el permiso podría extenderse. Pero en la lista de los polémicos dirigentes que paralizaron el país durante varios días y bajo amenazas lograron algunas conquistas está el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas Vargas. En su más reciente intervención incluso habló de formar un ejército indígena. Su discurso fue viral y frente al grave anuncio, la Fiscalía General informó el inicio de una investigación. Al igual que los dirigentes de los trabajadores, Jaime Vargas Vargas no reporta pago de impuestos desde el 2002. Esto supone, según este tributarista, 2 escenarios posibles. ¿Cómo una persona puede reclamar seguridad, una educación fiscal digna, si es que no hay una contraprestación o yo no tengo ningún aporte? Pero también la obligación del Estado de cubrir a este segmento de
de la gente que efectivamente no tiene capacidad económica para satisfacer un impuesto. Jaime Vargas ha mantenido un discurso violento y ha sido el primero en reprochar la falta de cumplimiento de los acuerdos, esta última vez por parte del gobierno. No registra cargos públicos recientes. Consta como cesante en el IES. Abrió el RUC por 18 días en mayo del 2019. Tiene un juicio de alimentos que supera los $4,000 para 3 hijos, orden de apremio por alimentos y varios procesos penales en su contra. El picnic, ¿por qué no investigan eso? ¿Qué pasó? En vez de estar pensando qué está haciendo el presidente de la CONAIE o qué tiene. Dirigió la protesta desde el interior de la Casa de la Cultura y fue quien empujó a sus bases a tener una actitud hostil con los medios. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La dirigencia de la CONAIE resolvió mantener el nexo con la ONU para continuar los diálogos. Le piden al gobierno que asuma responsabilidades sobre el uso excesivo de la fuerza. Además, exigen que cese lo que llaman persecución hacia sus dirigentes. El debate fue intenso, confiesan desde la CONAIE en el mismo comunicado en el que publicaron las resoluciones a las que llegaron. Respecto a si el diálogo con el gobierno sigue o no. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador resolvió mantener el nexo con la ONU, pero para continuar sentándose a la mesa hacen exigencias. Exigen al gobierno condiciones políticas y garantías de respeto a sus derechos y describen otras solicitudes. Le piden al gobierno que asuma la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Demandan también la liberación de todos sus compañeros detenidos y procesados. Además, la reparación integral de las víctimas y el cese inmediato de lo que califican como persecución política a los dirigentes indígenas. Otro de los pedidos es que el proceso de diálogo sea público. A su vez, desde la CONAIE advierten que emprenderán acciones legales contra el Estado ante instancias internacionales por las muertes y detenciones descritas como arbitrarias. E insisten en otro pedido. Nos mantenemos firmes a la exigencia de renuncia de los ministros María Paula Romo y Osvaldo Jarrín. En otro punto, llaman a otras organizaciones a crear un parlamento de pueblos. Estamos convocando a todos los sectores sociales para poder formular una propuesta económica alternativa al gobierno. Aquí está, señor presidente, analízalo y tome mejores decisiones. Y a su vez, rechazan el proyecto de crecimiento económico que hace 5 días el presidente envió a la Asamblea. Estas decisiones de la CONAIE son preliminares. Así lo especifican en el comunicado, asegurando que en los próximos días se emitirán resoluciones en conjunto. Dayana Monroy, 24 horas. Continuamos informando. Machala se levanta luego de la paralización que afectó a todo el país. Los comercios se reactivan principalmente en el centro de la capital orense. Los locales de venta de telas, los de motos y los de electrodomésticos, todos abren desde más temprano sus puertas para atender a la mayor cantidad de clientes. Dicen que hay que recuperar el tiempo que se perdió y la mejor forma es trabajando. Prueba de ello es el centro de Machala. Los vendedores de línea blanca esperan noviembre y diciembre. Saben que esos meses son buenos en ventas. Poco a poco nos estamos recuperando de esta baja que hubo por el motivo del paro. Hay ofertas, telas de $2, conforme las calidades van subiendo. Hemos enfocado en promociones netamente al consumidor, la línea blanca, audio, video, facilidades para que pueda reactivarse un poco la economía. Por su parte, los machaleños buscan también las mejores ofertas. Fueron 11 días en los que el comercio se paralizó y quieren dejar atrás eso. Ahora usted puede ver que de a poco se va reactivando el sector comercial. Sí están económicos. Estoy cotizando, pero sí. El gobernador de la provincia confirma que poco a poco el oro va retomando su actividad, aunque confiesa que en esta parte del sur del país no se registraron mayores incidentes. El miedo a la violencia y los saqueos dejó pérdidas y recordó por qué la necesidad de abrir todos los días los locales. Trabajar todos los días para pagar su nómina de empleados, para pagar todo lo por concepto a su negocio. Ellos quieren seguir trabajando. Machala se alista también para recibir a los turistas los 4 días de feriado próximo. Joana Ramos, 24 horas.
La Fiscalía presentó una apelación por escrito a la decisión de un juez de Guayaquil que declaró nulo el proceso por enriquecimiento ilícito que afrontaba Iván Espinel. El fiscal del caso solicitó que un tribunal de la Corte Provincial revise la decisión. Casi un año después de haber iniciado, 2 fiscales a cargo, 2 jueces suspendidos y por lo menos 9 diferimientos. El proceso por enriquecimiento ilícito contra el exministro Iván Espinel fue declarado nulo el pasado martes. En la página de la función judicial están los detalles de las intervenciones que se efectuaron en la última diligencia. Non bis in idem, o no 2 veces por lo mismo. Es el principio jurídico que argumentó el juez Jorge Martínez para declarar la nulidad del proceso. El juzgador se refiere a la sentencia de 10 años de prisión que en mayo pasado recibió Iván Espinel por lavado de activos. Este jueves la Fiscalía formalizó su apelación, argumentando que Martínez acogió el pedido de la defensa de Espinel sin considerar los alegatos de Fiscalía, además y no observando 10 convenciones internacionales sobre el principio aplicado. Esperan entonces que la decisión sea revisada por un tribunal. Gustavo Benítez, fiscal del caso, aseguró días atrás que una cosa es cómo se lavó el dinero y otra muy diferente, la existencia de incrementos patrimoniales no justificados. Además, denunció que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Ha sido necesario concurrir ante los jueces 10 veces casi. Fue primeramente una estrategia de la defensa de Iván Espinel, pero más que estrategia diría yo una, como dice el Código Orgánico de la Función Judicial, una artimaña. Iván Espinel afrontó procesos por peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En el último se comprobó que el exministro, ayudado por 2 personas, hizo depósitos en efectivo por $370,000 para la compra de una casa. Se utilizó información de varias personas que no acudieron físicamente a realizar las transacciones, a quienes se quiso hacer pasar como depositantes. Con la nulidad del proceso por enriquecimiento ilícito se levantó también las medidas cautelares dispuestas al exministro, entre ellas prohibición de enajenar bienes y retención de sus cuentas bancarias. El juez de la causa, Jorge Martínez Olivares, fue también cuestionado por haber sobreseído a 31 personas procesadas por el ingreso de una ambulancia con objetos prohibidos a la cárcel regional de Guayaquil en septiembre pasado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Los ciudadanos venezolanos podrán iniciar el registro para acceder a la visa de excepción por razones humanitarias a partir del 28 de octubre. Únicamente podrán aplicar quienes cumplan con los requisitos. Los ciudadanos venezolanos que ingresaron de forma regular al país hasta el 26 de julio podrán ya iniciar el proceso para la visa de excepción por razones humanitarias para facilitarles integrarse y mejorar sus condiciones en Ecuador. Posibilitar que ellos dispongan de los mecanismos para poder integrarse social y económicamente al Estado ecuatoriano. El proceso de regularización va desde el 28 de octubre hasta el 31 de marzo. Así da inicio a la segunda etapa. El registro migratorio ha tenido 2 etapas. La primera ha sido un registro virtual con Ministerio de Gobierno y recientemente, a partir del 15 de octubre, se ha generado un proceso de información biométrica y una entrevista. Para acceder a la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias VERU, los ciudadanos venezolanos en el país deben cumplir requisitos como el ingreso por punto de control migratorio hasta el 26 de julio, no haber violado leyes, contar con un pasaporte caducado hasta máximo 5 años, certificado de antecedentes penales apostillado, fotografía y el pago de $50. Los documentos deben ser subidos al portal www.consuladovirtual.gov.es. El sistema va a validar que la persona no tenga multas migratorias. Deberá esperar 24 o hasta 48 horas hasta que el Ministerio de Gobierno levante. La visa tiene una vigencia de 2 años y podrá ser renovada por una sola vez. Desde la embajada anunciaron que mantienen reuniones periódicas con el embajador de Venezuela y colectivos a los que explican estos procedimientos. Dejar en claro que todo el procedimiento para los mayores de edad es en línea, es digital. Además, informaron las autoridades que por fuera, desde los consulados, se han recibido 16.000 aplicaciones y otorgaron 9.537 visas. Al momento, según información de migración, son más de 400.000 los venezolanos que están en Ecuador. De estos, 125.000 cuentan con visa. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.